Bendiciones, amados hermanos, que la bendición de Dios esté en cada uno de sus hogares. Le doy gracias a Dios por permitirme estar en unidad en esta oportunidad para poder recibir su palabra, para poder, amados hermanos, estar en unidad en el Espíritu. Le damos gracias a Dios porque a través de las redes sociales nos podemos comunicar, podemos darnos un saludo. Toda mi familia, amado pueblo de Dios, les enviamos un caluroso saludo en esta noche. Le doy gracias a Dios por darme la bendición de poder traer su palabra, ese privilegio de poder llevar el mensaje de Jesucristo. Y con esto, amados hermanos, con este caluroso saludo, quiero, amado pueblo de Dios, que estemos orando para recibir la palabra que Dios tiene para cada una de nuestras vidas en esta noche. Que cada uno prepare su corazón desde ya para oír el mensaje que el Señor tiene para su vida. En este tiempo de dificultad, en este tiempo de angustia, podamos estar unánimes en espíritu, buscando y oyendo lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Amén. Oremos, amado pueblo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, poderoso Dios, delante de ti pongo esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que en este momento, Señor, tu Espíritu prepare cada corazón, cada vida en los hogares, Señor, para que tu Espíritu venga a producir en cada uno de ellos el fruto deseado por tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, a través de este medio poder oír tu palabra, Señor. Escudriñar las escrituras, Señor. Bendice a tu iglesia en el orbe de la tierra, poderoso Dios. A tu iglesia, Señor, a todos los que quieren oír tu palabra, Señor, bendíceles de ya. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el Señor en su amor y su misericordia, cada momento, cada culto, en este caso hoy jueves, viene con una palabra para nuestra vida. Trae el Señor un recordatorio de su escritura para que nosotros tomemos ánimo, aliento de su espíritu para poder continuar en este camino, para poder seguir adelante en lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y para esto, pueblo de Dios, los invito a que nos vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a estar leyendo el versículo 2 y versículo 3. Dice la palabra del Señor así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amado pueblo de Dios, el Señor a través de esta palabra ponía en mi corazón de hacer un recordatorio de lo que hizo Cristo por cada una de nuestras vidas, para que nosotros no desmayemos en este tiempo de dificultad, para que nuestro ánimo no decaiga, como dice aquí, hasta desmayar. Todo lo contrario, el Señor nos invita, nos da la recomendación de que levemos nuestros ojos a Jesús, que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, que es el ejemplo perfecto, el ejemplo de ejemplos, porque si leemos la escritura, hubieron muchos varones de Dios, muchas mujeres de Dios que hicieron lo correcto, que hicieron la voluntad de Dios, pero Cristo, dice la escritura en el versículo 2, por el cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando, dice, el oprobio, menospreció todas las ofensas, todo lo que el mundo hacía contra él en la cruz, aun cuando predicaba cómo lo perseguían, cuando hacían milagros y prodigios, se venían contra él, aquellos que no querían ver a Dios en la vida de él. Hoy, pueblo del Señor,
El Señor, a través de su Espíritu, nos viene a invitar, nos viene a recordar, nos da la recomendación, valga la redundancia, de que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor, o sea, el principal, el que lo consumió. ¿A dónde lo consumió? En el sacrificio, en la cruz. Y para esto, amado pueblo de Dios, lo voy a invitar que nos vayamos al libro de Lucas, donde vamos a estar leyendo el capítulo 22 y vamos a estar leyendo del 39 al 45. Vamos a ver un ejemplo de Jesús, como hablaba aquí en el capítulo 2, donde dice que él fue el autor. ¿El autor de qué? De consumar la fe, la confianza. En estos días de dificultad, en estos días de angustia, pueblo de Dios, nos hemos venido oyendo la palabra, leyendo la escritura, hemos estado orando, hemos estado resguardados en nuestras casas, en nuestros cuartos, nos hemos metido a buscar la presencia del Señor. Hemos oído una y otra palabra de motivación, de consolación, aún de exhortación para que continuemos el camino del Señor. Y hoy el Espíritu de Dios también nos recuerda que no pongamos la mirada en algo que no sea Jesús, que no pongamos nuestra confianza en este mundo, que no pongamos nuestra confianza en nuestro brazo, en la alacena llena, en las cuentas en el banco, los que tienen cuentas, que no pongamos la confianza en que tenemos techo, sino que recordemos que nuestra mirada tiene que ser puesta en Jesús. Y vea, pueblo de Dios, dice la escritura en Lucas 22, del 39 al 45, recordándonos cómo Jesús dice, y salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de una piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vemos aquí, amado pueblo de Dios, lo que el Señor nos está hablando en el libro de Hebreos, de poner nuestros ojos en Jesús. Y tal vez simbólicamente vemos hacia arriba, pero aquí en la escritura, en lo que el Espíritu nos está llevando a que veamos el ejemplo de Cristo cuando estaba aquí en el Monte de los Olivos. ¿Cuál era la actitud que tenía Jesús? Dice que entró, llegando a ese lugar, se puso a orar. Dice que aún sus discípulos quedaron a un lugar y él, como a la distancia donde uno tira una piedra, llegó hasta ahí, más apartado, más separado, donde él quería estar buscando una intimidad con Dios. Y dice que ahí se postró de rodillas y empezó a orar, empezó a clamar, empezó a hablarle a aquel que le podía librar de la muerte, aquel que le podía llevar a culminar la obra por la cual él había venido a este mundo, que era hacer la voluntad del Padre. Y dice que su sudor eran como gotas de sangre. Tal era la aflicción, la angustia, pueblo de Dios, que tenía Jesús. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros como iglesia hagamos, que oremos, que clamemos en estos tiempos. Aún en el tiempo que el Señor nos permita estar bajo este mundo, en esta tierra, pueblo de Dios, que podamos orar como oró Jesús,
que podamos clamar por todo aquello que falta en nuestra vida. Y dice aquí la escritura, pueblo del Señor, que dice que Jesús le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Cuántos de nosotros en este momento, en lo que se está manifestando a diario en nuestra vida, podemos estar diciendo, ojalá, Señor, pase esto pronto, porque yo no quiero estar sufriendo, yo no quiero estar padeciendo? Pero dice que Jesús dijo, porque la revelación y la confianza del Espíritu estaba en él. Él dijo, Padre, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos hablaba el libro de Hebreos en el capítulo 2, dice que él fue el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz. ¿Podemos decir nosotros que Cristo tenía gozo en este momento? Claro que no. Dice que sufría, que se afligía, que se angustiaba, pero ¿a dónde estaba el gozo de Cristo? En esa confianza que ahí retirado podría clamar al Padre y el Padre le respondía. Ese es el gozo que tiene que haber en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. En esa confianza, hermanos, va a hacer que nuestra fe sea consumada. ¿Y qué es una fe consumada? Sino una fe que da fruto, que está hecha completa. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que la fe no esté así, que la fe no sea un minuto, que la fe no sea solo cuando todo está bien, sino que en este momento, pueblo de Dios, de dificultad, porque oímos que muchos lloran sus muertos en otros países. Eso es duro, eso es bien triste. Oímos de muchos que se quedaron sin trabajo, personas que pagan casa, que tienen niños pequeños, que necesitan llevar el alimento a sus hogares. Pero Dios dice que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, que consumemos nuestra fe, creyendo lo que Jesucristo lo pudo hacer, nosotros también. Y nos da la estrategia. ¿Cuál estrategia? De venir a ese monte alto, de meternos a esa parte simbólica, espiritual, de entrar a la presencia de Dios y orar al Señor y decirle, Señor, en estos tiempos duros, en estos tiempos de dificultad, doblo mis rodillas delante de ti, Señor, y hasta, aunque sude, aunque llore, aunque me aflija, Señor, aquí estoy en tu presencia, porque pongo mi mirada en Cristo, que Cristo en todo momento dio ejemplo de un verdadero Hijo de Dios. Le creyó al Padre, sabía que el Padre lo iba a librar, por eso él entendía y pudo decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga lo que yo quiero, pueblo de Dios. No permitamos, hermanos, que el desánimo, que el sueño llegue a nosotros, como llegó en los discípulos, que en el momento que Cristo estaba en agonía, en el momento que dice que él oraba intensamente, en el momento que Cristo sudaba, ellos ¿qué hacían? Dice que dormían, que el sueño les tomó por la tristeza. Dice que ellos se durmieron, se afligieron. ¿Por qué se duermen? ¿Por qué se afligen? Porque no pusieron la mirada en Jesús. Tenían el ejemplo. Posiblemente, aunque no lo dice la escritura, Cristo fue más adelante para que ellos lo pudieran mirar, para que pudieran ver el ejemplo de lo que él estaba haciendo. Pero dice que la tristeza los tomó. Y vea lo peligroso, no solamente porque si yo estoy triste, posiblemente esa tristeza me lleve a orar, me lleve a clamar, pero ¿qué hicieron ellos? Llegó a tal punto la tristeza que ya vino a ser como una aflicción extrema. Y dice que se durmieron, entraron en un dormitar y no era tiempo de dormir. Es tiempo, hermanos, de poner nuestra mirada en Jesús. Es tiempo de no ver ni a un lado ni al otro lado,
sino el norte que nos ha dado el Señor desde el momento que aceptamos a Jesucristo. Seguir las pisadas de Cristo, seguir los ejemplos de Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando caminó? Dice que empezó primeramente a buscar la presencia de Dios de tal punto que dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y una vez lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasó con él? Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, en ayuno, en oración, 40 días y 40 noches. Y ahí fue tentado por el enemigo 3 veces. Y en las 3 veces Cristo pudo vencer al enemigo. Las 3 veces lo pudo vencer. Pudo decirle, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Podemos decir en estos tiempos, no me voy a morir de hambre, porque yo sé que el Señor es todopoderoso para sustentar mi vida, para sostener mi vida. Pues así creyó Jesucristo, y estando en ayuno, estando en vigilia continua, estando en oración delante del Señor. Y aún cuando fue sacado del desierto, ¿qué empezó a hacer él? Inició su ministerio, empezó a ir a predicar el evangelio, a llevar el mensaje de salvación. Y dentro de esas manifestaciones que él tuvo, ¿qué hizo? Empezó a sanar enfermos, a libertar endemoniados, a soltar las cadenas de los cautivos. No dijo, ya estoy lleno del Espíritu Santo, voy a ir a morir a la cruz. No, empezó a trabajar, y en cada momento que él hacía la voluntad de Dios, podía dar el fruto. Y lo dejó, pueblo de Dios, para testimonio de cada una de nuestras vidas, para que nosotros podamos copiarlo a él, podamos tomarlo como ejemplo y seguir sus pasos. ¿Qué es lo que Dios demanda de nuestra vida hoy, hermano pueblo de Dios? Sino poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Creer que Dios nos va a rescatar en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en el momento de la angustia. Dios, ¿qué va a hacer? Dice la escritura en el versículo 43 de Lucas, dice así: y se le apareció un ángel del cielo y lo fortalecía. ¿Por qué se le apareció a Jesús un ángel del cielo? Para fortalecerle. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la voluntad del Padre. Él estaba consumando la fe, creyendo al Padre, creyéndole a Dios que lo podía librar hasta el final. En ese momento de preparación que estaba teniendo Jesús para poder ir a cumplir con la encomienda del Padre, querer ir a morir por la humanidad. Igualmente, el Señor en este tiempo, como se nos ha venido enseñando en diferentes enseñanzas, en diferentes predicaciones, hermanos, nos está preparando, nos está llevando a meternos con Él, para que en el momento que venga más prueba o más dificultad, yo pueda tener la confianza, yo pueda tener la fortaleza del Espíritu y pueda creerle al Señor, y yo le pueda decir: Señor, hago tu voluntad, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y el amado pueblo de Dios, el Señor nos invita. ¿A qué nos invita? A que nos cuidemos, a que nos preparemos, para que no entremos, amado pueblo de Dios, en un dormitar. Despiértate, pueblo de Cristo. Si tú estás durmiéndote, pide ayuda, busca la ayuda del Señor. Métete en ese monte alto. Levanta tu mirada a Dios y dígale: Señor, que no se haga mi voluntad, que no me tome la depresión, que no me tome el desánimo, todo lo contrario, yo pueda más bien alentar a los hermanos, bendecirlos en oración, mandarles un mensaje donde yo les dé un consuelo a través de la palabra de Dios, un versículo,
un saludo. Aún cuando tenemos que orar, Señor, bendice los que están débiles. Bendice los que tienen las rodillas paralizadas. Levanta las manos caídas, Señor. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros en estos tiempos hagamos. No que desmayemos, no que entremos en depresión, no que nos muramos de aflicción ni de angustia. Aún para los que están a nuestro alrededor, ser ese testimonio como Cristo, que puedan los que viven alrededor de nuestra casa, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros nietos, nuestros familiares, puedan oír o ver, si están en la oportunidad de vernos, que tenemos un Dios todopoderoso y que mostramos esa fortaleza en nuestro rostro, en nuestra vida, de que Dios nos ha amado con amor eterno. Y la demostración más grande de que Dios nos ha amado con amor eterno lo manifestó cuando Cristo consumó la fe a través de la muerte en la cruz. Cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con amor eterno nos ha amado el Señor. Dios está ahí por cada uno de nosotros. Dios no ha cortado su mano, pueblo de Dios, para levantarte. Dios está ahí. Pero nos dice el Señor en esta noche, pon la mirada en Cristo. Pon la mirada en Cristo, el consumador de la fe, el que tuvo por poco los desprecios, el bullying, las burlas que le pudieron haber hecho, cómo se burlaron, cómo lo ofendieron, cómo lo bofetearon, cómo lo negaron aún. Él eso lo tuvo por poco, lo menospreció porque él creyó al Padre. Él sabía que el Señor lo iba a levantar, lo iba a resucitar. Y lo más maravilloso de esto, pueblo de Dios, es que Cristo anhelaba estar en la presencia del Señor. Y si tú sigues leyendo la escritura, dice que Cristo está a la diestra del Padre sentado. Quería Cristo volver a estar sentado con el Padre. No quería perderse eso. Por eso él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aún puedo decir, si quieres, no pases esta copa. No dijo, ay, yo soy el Hijo de Dios, el preferido, porque soy el unigénito, porque soy el que hago todo lo que él demanda. No, dijo, Padre, en otras palabras, aquí estoy para lo que me has enviado, a dar mi vida por la humanidad, a dar mi vida por el prójimo. Pueblo de Dios, en este tiempo podemos dar testimonio, podemos predicar aunque no salgamos. ¿Cómo? Mostrando un Dios de poder en los que están a nuestro alrededor. Y vendrán tal vez tiempos donde el Señor nos va a sacar nuevamente. Y Dios quiere que para eso seamos preparados y que para eso nosotros no estemos durmiendo, sino despiertos. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, porque corremos el riesgo de que si nos dormimos podemos estar como muertos. Y necesitamos, pueblo de Dios, trabajar en la obra que aún nos falta. Tú y yo sabemos que nos falta delante de Dios. Puede ser que hay momentos donde volteamos la mirada a otro lado, donde dejamos de confiar en Dios, donde decimos, es que esto es tan grave, qué difícil es que qué miedo lo que está pasando. ¿Qué dice la Escritura? Si desde el tiempo antiguo habían tribulaciones, imagínese, pueblo de Dios, qué pudo ver el pueblo de Israel cuando el Señor envió las 10 plagas a Egipto. No era solo una, no era solo el COVID. Dice que eran 10 plagas y aunque ellos no fueron tocados, se pudieron haber espantado, se pudieron haber desenfrenado en decir, no, vamos, huyamos. ¿Qué hizo ese pueblo de Dios? Dice que se metió en sus casas y que celebraron la Pascua. Pusieron por fe
sus ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Vamos a irnos, amados hermanos, al Salmo 121. Donde aquí podemos ver el salmista, un hermano que también pudo por la fe levantar sus ojos y poner su mirada en aquel que lo podía librar, como Cristo cuando subió al monte de los olivos, cuando subió a clamar, a gemir delante del Padre, a hacer su voluntad. Dice el salmista, y ojalá esa sea tu oración delante del Señor y la confianza que debes de poner delante de Él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La palabra de Dios dice que ella es la misma por los siglos de los siglos de los siglos. Desde un principio la palabra de Dios es una. Y aunque los cielos y la tierra pasen, dice, mi palabra no pasará. Y el salmista, aunque en ese momento no estaba Cristo así como un hombre resucitado, estaba en la palabra, en Dios mismo, y por eso él alzó con esa confianza. Dice, alzaré mis ojos a los montes, hablando simbólicamente, levantaré mis ojos a lo más alto. ¿Por qué? Porque sabía que su socorro vendría de Dios. Sabía que nada de lo que estaba debajo de él lo podía librar, lo podía sostener, porque sabía que ese que estaba en las alturas era el que había hecho, dice, los cielos y la tierra. ¿Qué más, hermanos, podemos tener de ejemplo de algo maravilloso y grandísimo, sino que hizo el cielo y la tierra? Hizo todo lo grande, pero ¿qué dice? No dará tu pie al resbaladero. Si te metes en la presencia del Señor, si te metes en lo más profundo, en esa altura de Dios, poniendo los ojos en Jesús, ¿qué vas a poder? Tener esa paz y esa confianza que tu pie no va a resbalar. ¿Cómo resbalar? En aquello que tal vez está cojo, en aquello que te puede separar de Dios, en aquello que te puede dejar fuera de la presencia del Señor. Por eso dice que no se dormirá el que te guarda. Los discípulos se durmieron cuando Cristo estaba gimiendo. Los discípulos se entristecieron, pero este Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, dice que no se dormirá, no se adormecerá. ¿Qué es adormecerse, hermano? Es una actitud o condición antes de llegar a quedar dormido. ¿Qué pasa con nosotros cuando vamos a dormirnos apenas? Entramos en un adormecimiento. Dios no ha entrado en un adormecimiento por este tiempo, amado pueblo de Dios, por la dificultad que está habiendo en toda la tierra, en todo el planeta, en todos los países. Dios, por la pandemia, Dios no ha entrado en un dormitar. Dice que Él no se dormirá, sino que Él guarda a Israel. Él guardará a sus hijos, a sus escogidos. Dice que todavía viene y lo recalca en el versículo 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu protector. Y dice que Jehová, que es sombra a tu mano derecha. El Señor va a librarte, va a protegerte, va a venir con ese refrigerio en el tiempo caliente, en el tiempo de prueba, en el tiempo de dificultad.
y va a hacer ¿qué? A cubrirte con su sombra. Y qué mejor protección puede tener un hijo de Dios si no es estar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra. Aún, pueblo de Dios, dile a tu mente, a tu corazón, esta pandemia está en las manos de Dios y no se va a morir ni va a vivir nadie que Dios no lo permita, porque Dios tiene el control. Dice la Escritura que Él conoce todos los tiempos, que dice el Salmo 119 que la voluntad de Dios es perfecta. Él conoce todas las cosas, pueblo de Dios. Y dice también la Escritura que si vivimos para Dios vivimos y que si morimos para Dios morimos. Pero lo que Dios quiere en este tiempo es que pongamos nuestra mirada en Cristo, que pongamos nuestra mirada en la fe, en la confianza que tuvo Él para ser librado de la muerte. ¿Cuál muerte? La separación para con el Padre, esa muerte espiritual. No temamos, amado pueblo de Dios, a la muerte física, porque dice que cosa de estima es para Dios la muerte de sus santos. Y no quiero ser alarmista, pero la final de todos los tiempos, ahí vamos todos, pero temamos en verdad, aflijámonos de verdad si quedamos separados de la presencia de Dios. Eso sí sería una muerte lamentable. Eso sí sería algo muy triste, pueblo de Dios. Y es lo que Dios no quiere. Es lo que Dios no ha querido desde el principio, sino ha querido darle vida y vida en abundancia a su iglesia. También sigo leyendo. Dice que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No habrá prueba, no habrá oscuridad, no habrá resplandor ni luz, pueblo de Dios, que te fatigue. ¿Por qué? Porque dice el 7, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Y será que Dios está hablando de la salida de este confinamiento, de esta entrada? No. Recibí en este momento yo de parte del Señor cuando escudriñaba esta palabra, que el Señor guardó la salida desde el momento que viniste a Cristo y caminaste. Y si sigues poniendo tus ojos en el autor y consumador de la fe, el día que el Señor te llame a su presencia, dice que guardará tu salida. ¿Cuál debe ser nuestra salida sin una fe consumada? Una fe que no sea movida por nada. Una completa seguridad que en Dios yo tengo vida eterna y que yo debo luchar y debo confiar y debo buscar cada día dar pasos de fe, trabajar en lo que falta en cada una de nuestras vidas, pero en lo que el Señor nos está llevando en esta noche, pueblo de Dios, es que nosotros no apartemos nuestra mirada de Cristo, no aparte la mirada de Jesucristo, porque Él murió por ti y por mí, por toda la humanidad. Él hizo la voluntad del Padre en todo momento. Él honró al Padre en todo momento. Ojalá que en un momento de tu vida o en estos días donde tal vez tengas más tiempo, lee la vida de Jesús. Lee cada uno de los pasos que Él daba, que aún dice que por lo que padeció, dice el libro de Hebreos, aprendió obediencia por lo que padeció y sin pecado, sino los pecados de nosotros. Pero ¿por qué Cristo padeció y aprendió obediencia? Para dejarnos de testimonio a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, que somos sus hermanos, hacer la voluntad del Padre. Para que no nos justifiquemos y digamos, es que Cristo era algo sobrenatural, era algo sobrecelestial, por eso Él pudo morir, por eso Él pudo ayunar y vigilar. No, dice que como hombre vino,
como hombre, como hijo de Dios, tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sueño, tuvo cansancio, tuvo angustia. Y qué mala que leímos hace un rato cuando él oraba, que dice que su sudor, vean la congoja, como se dice aquí en Costa Rica, la aflicción que podía estar viviendo en ese momento, hermanos. Y muchas veces, perdón, hemos tenido momentos angustiosos, grandes en nuestra vida. Y de verdad sudamos, empezamos a hiperventilar, no podemos ni respirar. Perdón. ¿Por qué? Porque el ser humano entra en estrés, entra en aflicción. Pero Cristo no se quedó ahí, sino creyó al Padre. Y tal es así que dice que fue un ángel, vino a fortalecerle. Se dio la manifestación espiritual de parte de Dios. Dios va a enviar su ángel, pueblo del Señor, a ayudarte. Y creo que Dios ha enviado en estos días muchos ángeles a llevarte una palabra de consuelo, aún un alimento a tu mesa para tus hijos. ¿No es Dios que tiene cuidado de ti? ¿No es Dios, como decía aquí, que el Señor Jehová nos guardará en todo tiempo? Que Él guardará nuestra alma, que Él nos librará en todo tiempo. Por eso, amado pueblo de Dios, vamos a estar cerrando con una oración y vamos a llevarnos esta palabra en nuestro corazón y vamos a pedirle al Señor que no apartemos nuestra mirada de Él, que no nos salgamos de su presencia. Todo lo contrario, que podamos meternos, ir, pueblo del Señor, a ese monte alto y poder hacer esta oración que hizo el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. Levántate, pueblo de Dios, levanta tus manos y alábale, porque Él está ahí para socorrerte. Él está ahí para aumentar tu fe. Si tu fe en estos días ha flaqueado, si tu mirada está hacia abajo, pueblo de Dios, levántala hacia el Señor, porque Él enviará su ángel para fortalecerte. Dios enviará su palabra para fortalecerte y Él te guardará en todo tiempo. Y ahí dice que guardará nuestra salida y nuestra entrada. Amén. Vamos a estar orando, pueblo del Señor. Hasta aquí esto es lo que el Señor puso en mi corazón. Que sea Dios bendiciendo grandemente cada persona que ha oído este mensaje. En cada bar, en cada lugar donde se pueda oír esta palabra, seas tú siendo bendecido, siendo fortalecido. Levanta tus ojos hacia el Señor. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Padre poderoso, en esta hora, Señor Jehová, mira a todas las personas que están viendo, Señor, esta palabra. A tu pueblo, Señor. Padre, bendice y fortalece en este momento a tu iglesia, Señor. Mira si hay alguno, Señor, que ha dejado de poner su mirada en ti, Padre. Yo pido, poderoso Dios, que tu Santo Espíritu le fortalezca, le levante, le ayude en todo tiempo, que Él pueda hacer la oración que hizo este salmista. Alzaré mis ojos a los montes y que pueda entender que de ahí vendrá su socorro. Cristo es la victoria para cada uno de nosotros. Así te damos gracias, Señor, por una vez más, Señor, poder a través de este medio unirnos como una sola familia, un solo pueblo, una sola iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, poderoso Dios. Bendito sea tu nombre por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo a la distancia y los amo mucho en el amor del Señor. Que Dios les bendiga grandemente.